Yo definiría lo que es la ilustración como la comunicación visual a través de la imagen. Me encanta porque parece uno de arriba así, como remarca. Imagino que no se puede bajar un poco el proyector. Bueno, algo que hay. Y esta definición suena un poco como a gafapasta, pero realmente si vamos a palabra por palabra, yo creo que se entiende, o sea, vas a entender perfectamente qué es lo que quiero decir con comunicación visual a través de la imagen. O más bien simplemente con comunicación. Para mí lo que es el arte, y más concretamente la ilustración, es comunicar, es transmitir una idea. Transmitir una idea y ya está. Y lo hacemos mediante este medio, que es medio visual, la imagen. Entonces, todo lo que voy a comentar aquí y todos estos conceptos van al final a esa idea que es la comunicación. Me resulta que me hagas una foto mientras haz la foto, pero dime y es. Por cierto, esto creo que no está encendido, pero bueno, se me escucha bien, tenemos. Entonces, eso, comunicación visual. Todo lo que intentamos hacer en una ilustración al final va a la idea de comunicar la idea. Y tengo aquí, he puesto esta imagen, siempre que ves abajo el nombre del artista es que es si no hay nombre de artista es que la ilustración es ¿vale? Pero bueno, sí que lo hay, tenéis que ir en concreto. Y entonces a mí me gusta hacer a veces cuando estoy un poco perdida en plan de no sé cómo afrontar algo, no sé cómo empezar un trabajo, una imagen y tal, empiezo como por lo básico. ¿Y qué es lo básico? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante aprender a leer la imagen. ¿Qué es lo que nos llama la atención primero de una imagen? ¿Cuál es el foco de la imagen? Con el foco me refiero más al centro de atención, ¿no? Al focus, no al foco de eso. Entonces, en esta imagen aquí en concreto, naturalmente el centro de atención es el rostro del personaje, que es la zona que tiene más información, tiene más trabajo, tiene más variedad de colores y también es una cara que sin querer siempre nos vamos primero a las caras y a los rostros de los personajes. Sí. Esto va como, es información adicional, pero el punto de comunicación de la imagen sería en esa cara. Lo que nos quiere indicar la imagen o no, lo que quiere expresar el autor con ellos también es muy personal, tanto del artista como de la persona que lo está viendo, como del espectador, pero igualmente ese es el punto, el foco de la imagen. Me da un poco de pena que no se vea con igual de... los colores no son igual de vibrantes ahí que en la pantalla, pero porque aquí en la pantalla estoy viendo que toda esa parte de arriba, que es como una especie de alitas como de nave y tal, tiene como mucha riqueza de colores y no se aprecian bien. Pero digamos que después de su cara lo que vamos a ir viendo como pues, toda esa zona de irse esa nube o lo que sea que hay detrás. Pero bueno, aún así yo creo que se entiende a lo que me refiero con el luego, tengo aquí varios puntos que me gustaría tratar, que son estas cuatro cosas. A ver, hay muchas cosas en la ilustración, en el arte, en la pintura, y, o sea, hay como muchos conceptos, hay muchas variantes, hay mucha tela que cortar. Pero de todas formas, yo me quiero centrar en estas cuatro que a mí me han servido muchísimo a la hora de pintar, que son forma, perspectiva, valores y color. Voy a empezar por las formas, ¿vale? Forma es... ay, qué pena que se va tan mal. Pero bueno, la forma no me refiero... cuando digo forma no me refiero a formas de triángulo, círculo, tal y cual. También me refiero a... nosotros cuando vemos una imagen o incluso cuando tenemos la mirada enfocada en un sitio, si entrecerramos un poco los ojos, dejamos de ver los detalles y nos centramos únicamente en manchas, ¿no? En manchas de luz y color. Que lo de la mancha es una cosa que es muy importante, que me gustaría también explicaros un poco cómo lo veo yo y cómo empiezo generalmente mis ilustraciones, que es a partir de manchas. Entonces, si vemos esta ilustración, es una lástima que se haya perdido aquí, o sea, yo en la imagen lo he visto que ahí se ve. Digamos que las formas que tiene esta ilustración son realmente dos. Son todo que es oscuro, más luego
como esa especie de círculo que sube hacia arriba, que es esa mancha de luz. Esas son las formas que tiene. No me fijo en la cantidad de bracitos que salen, si hay un rostro por ahí, si hay no sé qué. No, son como cuáles son los bloques más grandes que hay en una ilustración. Entonces, en el tema de las formas, y es una cosa que a mí personalmente me cuesta todavía, estoy todavía en proceso de aprendizaje de cómo ordenar estas formas en una imagen, porque lo ideal es mantener cuantas menos formas en una imagen, mejor, y cuanto más complejas sean las formas, también mejor. Digamos que esas dos claves son las más útiles a la hora de comunicar lo que queremos decir con esta imagen. Me gustaría enseñaros algún ejemplo más sobre el tema de las formas. Aquí vemos que está pasando muchas cosas aquí. Ahí tenemos como una especie de turbinas o lo que sea. Hay un primer plano que está también ocurriendo algo. Vemos en el cielo ahí unos pájaros, unas nubes. Hay muchas cosas, pero realmente si nos paramos a ver lo que son las formas, solamente hay tres formas. Está el fondo, esa estructura de ahí y el primer plano. Y si me apuras, hasta pueden que sea únicamente dos, que sea este primer plano que es muy oscuro y el resto. Luego es verdad que hay mucho detalle, hay mucha cosa y tal, pero yendo como a lo básico, yendo como ¿cómo se dice esta palabra en español? Foundation, ¿cómo se dice eso? Perdón, porque es que a veces me salen las palabras... Fundamento. ¿Qué? Fundamento. Fundamento, sí, o como las bases, o como el... El fundamento básicamente es ese, las formas, cuanto más complejas sean, como ves, unas formas bastante complejas, o sea, no es un círculo y ya está, no es un triángulo y ya está, sino que tiene formas más circulares, formas más angulares, pero cuantas menos haya, mejor, es más efectiva va a ser la imagen y mejor vamos a poder comunicar lo que queramos. Voy a enseñaros algunas imágenes más. Las anteriores son como muy monocromáticas, de hecho, anteriores en blanco y negro, pero esta de aquí es a color. Y esto me interesa también porque las formas son muy sencillas y de hecho es prácticamente todo mancha. La mancha es una técnica de dibujo que es, por así decirlo, lo contrario al line art, al dibujo en línea. La mancha es, como os decía, si nosotros, por ejemplo, ponte que miramos nuestra propia mano o lo que sea, y como que empequeñecemos los ojos, o sea, como que bajamos un poco los párpados, empezamos a dejar de ver toda esa información y vemos nada más que esas manchas, ¿no? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sombra? Bueno, pues esta ilustración explica muy bien esto de lo que son las manchas y, por ejemplo, vemos que toda esa zona del brazo... ¿Dónde está la puntera? Toda esta zona de aquí del brazo, que lo vemos desde lejos y leemos perfectamente qué es lo que está sucediendo aquí, ya tiene como su brazo así apoyado en el coche y tal. Pero todo esto de aquí es una única mancha, todo esto de aquí es una única forma. O sea, de hecho, simplemente lo entendemos que este es el brazo que lo tiene aquí flexionado por esta pequeña... aquí lo ordenándose bastante mejor que en la proyección, pero por este pequeño triangulito que hay aquí y por cómo se separa su brazo del fondo. O sea, realmente es la forma más sencilla posible y aún así entendemos que eso es un brazo que está flexionado. A mí esto me parece que es eso que os decía del el fundamento, o sea, lo que es la base de una ilustración es entender bien dónde están esas formas y plasmarlas correctamente. Esto es más, no es tan fácil, ¿vale? Yo entiendo que esto requiere bastante estudio, bastante aprendizaje, pero el momento en el que se aprende que las formas vienen a ser como la base de esa ilustración sobre la que podemos ir construyendo, las imágenes empiezan a cobrar otra calidad. Y aquí me gustaría enseñaros esto que fue, o sea, esto es un inktober que hice yo, el de la izquierda, bueno, los dos son míos, ¿vale? Pero esto fue un inktober que hice yo que es de tinta, lo hice de forma digital. Y yo creo que no me quedó como debería de ser porque no acababa de entender el tema de lo de las formas y la mancha y tal. Y este fue un overpaint que he hecho recientemente que se ve muy mal aquí, ¿vale? Yo creo que en la pantalla lo estoy viendo bastante mejor.
Pero lo que hice fue como difuminar todo esto de aquí, como esta especie de línea, que al final es lo que decía del line art y la mancha y todo eso. A mí personalmente me parece que es más estético, más bonito la mancha que el line art. Pero el line art también tiene su mérito y también tiene su público y lo respeto al 100%. O sea, no hay una cosa mejor que otra en el arte. Pues, todo muy subjetivo. Yo personalmente prefiero la mancha porque así es como he aprendido yo mis imágenes y mis pinturas, pero el line art también es perfectamente válido. La cosa está en que yo aquí empecé con un line art y luego fui añadiendo estas manchas. Entonces, lo que hice en este overpaint fue quitar las líneas. Fui como, de hecho, está difuminándolas, porque toda esta zona ensombrecida se puede casi como juntar en una única forma. Es una forma además como muy compleja, tiene círculo, tiene línea, tiene de todo, pero al final es una única forma. Y luego los parches de luz también, aquí en el plano vemos el parche de luz más grande que hay, que es todo esto de aquí, y luego aquí según vamos avanzando en este punto también corregí la perspectiva que está derecha, de la que luego también os quiero hablar. Corregí también la perspectiva con esos parches de luz que también dan la profundidad y dan esa riqueza a la imagen. Insisto, no es perfecto, a mí el tema de las formas es una cosa que todavía me cuesta, pero yo creo que es muy útil. La mancha, las formas, todo eso me parece que es una herramienta muy útil a la hora de construir una imagen desde cero. Todo esto al final, o sea, lo que yo os puedo explicar aquí, no son, no sé cómo decirlo, si herramientas, no sé, si herramientas o técnicas, más bien como que, o fundamentos teóricos, digamos que todos estos trucos el público en teoría, o sea, quien lo vaya a ver no los tiene, no tiene por qué saber. Nadie tiene por qué saber, esta persona ha hecho esto aquí. Pero la cosa está en que el público, alguien que esté viendo la imagen, su ojo lo va a ver y lo va a comprender. Aunque no comprenda qué es lo que hemos hecho ahí como artistas, va a saber qué es lo que funciona y qué no, porque así es como funciona el ojo humano. No sé. De todas formas, todo esto que yo os doy aquí no son, no está nada escrito en piedra, ¿vale? O sea, son herramientas que después cada una las puede utilizar la zona. Tengo más ejemplos bueno, chico, esta ilustración, que esta también es mía, es que más se ve. Bueno, esta de aquí la he incluido en esta parte de las formas y tal, porque toda esta zona del fondo creo que se ve bastante mal. Podríamos apagar las luces de la sala, incluso igual se ve bien, ¿verdad? Creo que mejor así. Bueno, pues en esta imagen, que esta es mía, quería como explicar toda esta ciudad que está en el fondo del personaje principal de la imagen y para ello lo que hice fue, esto se ve mucho mejor si lo veis, claro, pero un montón de líneas rectas, de brochazos, no he ido casita por casita, ni he ido ventana por ventana, ni muchísimo menos. He dibujado un cierto número de ventanas como para que se entienda que hay una casa y el resto es toda una mancha relativamente uniforme de colores y de luces y de humos que están saliendo. Y eso también es porque a medida que profundizamos en lo que es el plano de la imagen, también todos los detalles se van perdiendo. Eso es otra cosa que también os voy a comentar ahora en el siguiente apartado, que es perspectiva y profundidad. Bueno, la perspectiva y la profundidad son, pese a que son dos cosas diferentes, digamos que juegan en la misma liga. La perspectiva, aquí esta imagen también es mía, esta la hice como cubierta de un libro que ha salido recientemente. La perspectiva es una cosa muy esencial. Sí que es el dibujo técnico, es una cosa que puede parecer muy complicado y tal, pero yo nunca me meto en temas de dibujo técnico muy complicado. Yo siempre que hago perspectivas las hago de lo más sencillas posibles. Y aquí esta es súper sencilla. Aquí en este centro no se ve, pero se entiende que esto de aquí es el punto de fuga y desde aquí salen todas las líneas rectas de la imagen. O sea, si hacemos como una especie de sol, ¿vale? Con sus rayos, vemos que todas las líneas confluyen en este punto que está por aquí.
Todas no, es verdad. Por aquí esta estructura tiene una perspectiva diferente, esta parte de este edificio, mucho plan, tiene otra perspectiva diferente, pero digamos que el resto de líneas, como el grueso de las líneas de esta imagen, todas confluyen en este punto. Y esto me parece que es una herramienta que es súper sencilla a la hora de dibujar ciudades o interiores o cualquier cosa que tenga líneas rectas, es dibujar un punto de fuga, tirar líneas. De hecho, hay hasta pinceles y formas de Photoshop que se pueden utilizar en plan que lo hagas de una vez y te deje ya plasmado el radio ese punto de fuga en una imagen, y a partir de ahí es muy sencillo. O sea, a muchos ilustradores les suele dar un poco de respeto dibujar ciudades y dibujar fondos e interiores y cosas así, y sinceramente me parece que es lo más sencillo, precisamente porque esto es todo línea recta, línea recta, línea recta. De aquí, lo más complicado, sin ningún tipo de duda, son los personajes. A mí me cuesta mucho más dibujar personajes que tuviesen un aspecto natural que hacer el resto de la imagen. Pero bueno. Esta siguiente es una ilustración de mi novela, que está en el interior de la novela. Lo que pasa es que en el interior de la novela está cortada, porque al ser así las páginas, pues naturalmente no la pudimos incluir en formato paisado, pero bueno, aquí sí que os la enseño. Y es lo mismo, tenemos también por aquí un punto de fuga y el resto de aquí salen líneas rectas por todas partes y ya está, es que es una cosa súper sencilla. Sí que es verdad que, por ejemplo, este edificio de aquí no se nota mucho, pero tiene un punto de fuga personalizado para este edificio. Y igual, el punto de fuga estaría aquí. Si veis, todas estas líneas, no, está aquí. Pero vamos, el resto de líneas confluirían como por aquí. Y esto de aquí también tiene su propio punto de fuga que llegaría como por aquí. Esa es la movida, que luego cuando queremos meter más del punto de fuga, que muchas veces es algo que ocurre en la realidad también, porque no todos los edificios ni todos los elementos están alineados perfectamente, puede ser, pero no tiene por qué ser. Entonces, si hay alguno que está un poco rotado, un poco girado, ahí cada elemento tiene su propio punto de fuga. Y ahí sí que empezamos a irnos como lejos del lienzo. Esta imagen de aquí tiene, no sé, 3 o 4 puntos de fuga diferentes. Y uno de ellos es lo que es el fondo de la ciudad. Por ejemplo, estos edificios tienen su propio punto de fuga. Entonces, es que es bastante complicado de ver, pero por ejemplo, este aquí tiene el suyo, este también. Pero vamos, digamos que todo ese fondo tiene como su propia perspectiva. Luego, las escaleras también tienen el suyo, pero claro, las escaleras, al ser un elemento que no está así, sino que está así, tiene también su propia perspectiva. Entonces, aquí estas líneas confluyen aquí, que además también ayuda bastante a hacer la composición. Luego, este túnel que sale de las escaleras también tiene el suyo, que va a parar por aquí, y este edificio, mira, este edificio y este edificio tienen el mismo. Y muchos de estos puntos, como os digo, acaban saliendo como, o sea, surgiendo desde fuera del lienzo, que esto es algo que estudiando dibujo técnico de verdad, físico, yo recuerdo de estar, de hecho en la carrera que estudiábamos dibujo técnico, tener la hoja pegada a la mesa y irte al pupitre del compañero, que eran todos como unas corridas, y irte al pupitre del compañero porque es como necesito poner el punto de fuga en Mordor, ¿sabes? Porque realmente se iba muy lejos. Luego aquí esta otra imagen que la he hecho yo también tiene. O sea, esta es una imagen que es menos recta y un poco más orgánica, pero igualmente también tiene su propia perspectiva. Y esta de aquí la incluí porque vamos a también remarcar que cada vez que te vas acercando a esta línea de aquí, que es la línea del horizonte, todas las líneas se van haciendo más y más rectas. O sea, todo está, bueno, insisto que esta imagen es bastante orgánica, pero aquí es como que mucho más ángulo y se nos va acercando esto más y más. La línea del horizonte, que es la línea en la que, o sea, digamos que es el punto en el que se sitúan nuestros ojos. Esto bien puede ser que estamos aquí en el suelo, por así decirlo, o puede ser desde una ventana de un edificio, puede ser vista del pájaro, lo que sea, pero la línea del horizonte va a ser siempre la línea de los ojos. Y luego el tema de la profundidad, bueno, esto es un poco de andar por casa, ¿vale? Pero para que entendáis lo que quiero decir, la profundidad y la perspectiva no son lo mismo, como os decía antes, pero
sí que pueden trabajar juntas. Aquí, de todas formas, esto es únicamente profundidad. Y esto, aquí he dibujado un circulito y otro círculo más grande al fondo. ¿Cómo indicar que uno está más cerca que el otro? Pues creando como esa especie de sombreado, esa especie de bruma entre un objeto y otro. Y además esa bruma, lo ideal es que sea del color ambiental, que en este caso es el color del fondo, que es una especie de rosado. De todas formas, aquí esto es muy sencillo. Si lo vemos en ilustraciones, lo vas a ver. En esta imagen vemos como la profundidad, el artista o la artista lo va marcando haciendo como cada plano más y más azul. Y eso es porque este artista entiende que el azul es el color de la iluminación que hay en esta imagen, ¿no? Porque esto es, pongamos que un día oscuro o bien la hora azul y ya no queda sol, entonces queda como esa luz fría de eso, de un anochecer o de un día nublado. Entonces, cada plano vemos que se va convirtiendo más y más azul. De hecho, los colores que tienen, los colores de verdad, por así decirlo, que tienen cada elemento, solamente se conservan cuanto más cercano esté a nosotros. Aquí vemos que, o más cercano esté al foco de la imagen, que es este personaje que hay aquí, vemos que alrededor de él los verdes son realmente verdes, los verdes de la hierba, ¿no? Donde está situado el personaje. Pero según vamos avanzando y sacamos estos colores con el color pick, vemos que esto ya no es verde, esto es un azul grisáceo. Lo entendemos como verde porque hay otros colores que nos permiten entender que esto es un verde, pero no es verde. O sea, eso es como que nuestros ojos nos lo indican así. Y es esa la idea de la profundidad. Aquí no hay perspectiva prácticamente, aquí no hay punto de fuga, aquí no hay líneas. Esto es todo como muy orgánico, es un paisaje natural. Pero igualmente entendemos que hay profundidad por esta técnica, la de ir como añadiendo capas. Yo lo entiendo como si fuese una especie de bruma, pero no es bruma, es realmente el ambiente que hay, el aire que hay entre un objeto y el siguiente. El aire existe y que no lo vemos, es una cosa que tiñe la luz y modifica los objetos y poco, pero lo suficiente como para darnos a entender que hay un objeto que está mucho más lejos de nuestros ojos. Y en este caso son las montañas del fondo. En esta imagen de aquí, lo mismo. Toda esta estructura del fondo, todo este edificio, el barco y tal, es mucho más azul que este edificio de aquí, que ahora sí también está bastante teñido de azul, porque también se entiende incluso que está lejos desde el punto desde donde lo estamos viendo. Y como es una escena diurna, no les da el sol directamente, pero sí que está iluminado por esa luz del cielo azul, pues todo se va como progresivamente teniendo más y más de azul. También es curioso remarcar que las zonas sombreadas son las que primero pierden sus colores, mientras que las zonas iluminadas mantienen mejor sus propios colores originales que las zonas sombreadas. Y aquí también lo podemos ver en esta otra imagen, que las sombras de aquí, toda esta zona sombra, en verdad aquí no hay mucha luz ni mucha sombra, pero digamos que las zonas más claras mantienen mejor sus colores verdosos que las zonas más oscuras, que aquí esto es prácticamente monocromo, ya esto es casi en gris, estas zonas oscuras. Y en cuanto a perspectiva y profundidad, a ver, yo me gustaría igual también dejaros un momento si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, pero si no, lo podemos dejar también para el final y pasamos al siguiente apartado. Ya llevamos, este es el tercero de los 4 que me gustaría hablaros. Y este es valores y contraste. Esto tiene muchísimo que ver, a ver, en verdad está todo intercomunicado porque en el arte no hay nada que vaya por su cuenta 100%. Y esto tiene mucho que ver con lo que os comentaba al principio de las formas y también tiene que ver naturalmente con la perspectiva y la profundidad, pero los valores y el contraste tienen como también su propia base teórica. Y en estas imágenes de aquí, que esto es conceptar, esto no es tanto ilustración, es otra cosa que igual cuando nos metemos en el mundo del arte digital muchos no conocemos muy bien la diferencia entre conceptar e ilustración. El concept art tiene
tiene una función más utilitaria, por así decirlo. Estos son unos concepts que se hicieron para un videojuego que se llama Returnal, creo que es, como del espacio y tal. Y es básicamente para plasmar una imagen, para plasmar como un concepto, ¿no? Por algo se llama conceptar. Y en este tipo de imágenes quiere comunicar aquí el artista, o sea, la comunicación a través de la imagen es una idea lo más simple posible para poder desarrollar cuantas más sean mejor, para que a su vez después el equipo que tenga que desarrollar estos escenarios en un videojuego y tal sepa en qué apoyarse y tal. Entonces, al fin y al cabo, los valores del contraste es qué cantidad de blanco y qué cantidad de negro hay en una imagen y qué cantidad de in between, de entre blanco y negro, qué escala de grises hay. Sin contar colores y tal, que también los colores afectan naturalmente, pero es básicamente es como la armonía entre la luz y la sombra. En las zonas además más contrastadas de la imagen, como puede ser aquí el personaje, bueno, a ver, digamos que toda la composición va hacia el personaje y hay como unas formas también muy claras, está como el personaje, el agua, lo que sea, y el fondo son como formas muy diferentes entre sí, muy diferenciadas, que ayudan también a que el foco de la imagen sea más visible, más evidente. Los valores y el contraste también tienen mucha importancia. Aquí, como vemos, la iluminación viene como de arriba y crea como esta especie de parches de luz que están bastante iluminados y contrastan mucho con un fondo que es prácticamente uniforme y está todo muy oscuro. Digamos que si pusiéramos estas imágenes en blanco y negro, empezaríamos a ver, o sea, y esto es un problema que yo también solo tengo porque trabajo mucho a color, pero cuando ponemos las imágenes en blanco y negro es cuando empezamos a ver realmente cómo son los valores de la imagen, o sea, valores igual no es una buena traducción, es como niveles, más bien. Debería ser en Photoshop son niveles. Es porque en inglés se les llama ¿cómo se dice? Values, creo, sí, bueno, no sé, bueno. En cualquier caso, los valores y el contraste también hacen mucho a la hora de... Y es otra, digamos que es otra forma a tener, o sea, otra cosa a tener en cuenta, otra parte teórica a tener en cuenta dentro de lo que os comentaba de la mancha y de las formas. Por ejemplo, esta imagen tiene también unas formas bastante, no simples, porque no son simples, pero vamos, digamos que está muy marcado cuál es la parte iluminada y cuál no. No tenemos todas estas formas de aquí que además ayudan a crear la imagen. Pues es que se ve tan mal que es que me gustaría que lo vieras como lo estoy viendo yo aquí, pero valores y contrastes, ya está. No es que no sé cómo explicaroslo porque es que se ve tan mal. Aquí hay un montón de cosas, un montón de detalles que al final son cosas que se van trabajando con el propio, o sea, con las pinceladas de la imagen. Igual y se va creando todos esos volúmenes con pinceladas de luz, en claros y tal. Bueno, todo eso, todo el nivel de contraste que hay en esta zona comparado con este que se ve tan mal, eso es a lo que me refiero con valores y contraste. Luego en esta imagen de aquí, que es de, esto es, no es arte digital, esto creo que es tradicional, pero de todas formas aquí también la he incluido porque me interesa también mucho no solamente el contraste, como la piel, toda esta forma aquí de la piel está en contraste con el fondo, que es más claro, sino como todas estas zonas de aquí que no interesan las ha dejado el artista o la artista totalmente esbozadas, como si esto no interesara. Y de hecho no interesa, porque lo que nos interesa es el rostro, la postura, el traje, lo que sea, lo que nos quiere indicar la artista con esta imagen, que posiblemente sea pues, un retrato de un personaje pues, de una mujer rica o algo así. Vamos, lo que entiendo yo, por cómo está vestida y peinada y todo eso. Y en esta imagen de aquí también, esta la he incluido porque se ve también muy bien los valores y el contraste, no siendo una imagen en blanco y negro, sino siendo a color. Igualmente también se ve muy bien como estas manchas de luz que hay aquí, estas manchas pequeñitas para indicar cada dónde incide la luz en estas hojas, en estas flores y tal. Tampoco se trata de ir hoja por hoja ni detalle a detalle. De hecho,
os recomendaría siempre empezar desde cero e ir subiendo la cantidad de detalle, la cantidad de hojitas y de cositas que queremos pintar en la imagen, pero igualmente a veces con muy poco se entiende perfectamente qué es lo que estamos comunicando, qué es lo que se lee bien la imagen. Y incluso con diversos colores. Aquí los colores que tenemos que más llaman la atención son de hecho los verdes y estos pocos morados. Incluso también se han utilizado como para el sobrecero y tal, que el verde y el morado al final son los colores opuestos, que esos son los que os voy a hablar ahora en el último apartado, que es el del color. Esta imagen, esta también está dentro de la novela, también es mía. Bueno, esta quería haberosla enseñado antes porque esta es un ejemplo de dos puntos de fuga en una misma imagen. En cuanto os hablaba de las perspectivas, aquí tenemos como dos radios, como dos solecitos. Cuando hablo de radios, solecitos, me refiero como a esos entramados así como de rayos que surgen a partir de un punto de fuga. Y aquí los dos puntos de fuga están fuera de la imagen. Uno de ellos, que es el más claro, el más evidente, es todas estas escaleras, esta base de esta escultura, estas arquitecturas que hay aquí en el fondo, todas van como a concluir en un punto que está fuera del lienzo, está aquí. Y de hecho, cuando estuve pintando esto, el radial, el punto de fuga, está en una capa que no se llega a ver, o sea, se sale del lienzo, de hecho. No, si quería encontrarlo, no lo iba a encontrar, a no ser que ampliase el lienzo, porque si no, el punto de fuga queda por aquí. Y el otro, no sé si os dais cuenta de dónde está, pero es el que guía estas de aquí, de estas líneas, de esta otra parte de la peana, el que guía estas líneas de aquí, que son mucho más pequeñas, son más sutiles, pero están ahí. Y no quería que fueran rectas, o sea, con rectas me refiero, no quería que fueran paralelas a los bordes del lienzo, sino que quería que tuvieran también su punto de fuga, estas de aquí también. Y estas a su vez pues van a parar incluso más lejos de la otra, igual van a parar por aquí. O sea que, y al final, cuando vemos, si viéramos esta imagen únicamente con los puntos de fuga, vemos como un entramado así, como de los dos. En otras que se enseñaba es un único sol y aquí son como dos, y como que esta cuadrícula se entremezcla aquí en el medio, donde en mi caso estoy pintando la imagen. Pero bueno, eso es el tema de la perspectiva. Me gustaría hablar del color. De todo lo que os he comentado antes, son todo los valores, el contraste, la mancha, las formas. Todo eso son elementos que están bastante interconectados entre sí. Y yo diría que el color dentro del arte, de la pintura, yo creo que es el elemento que va más por libre dentro de que están todos interconectados, pero el color yo diría que es lo que va más a su bola. Y en este caso, a mí me gusta muchísimo trabajar con colores que son contrarios en la regla de color, que ahora os voy a enseñar. Y hay mucho morado y incluso verde. Y como hemos visto en la otra, el verde y el morado están opuestos en la regla de color, y siempre utilizar colores opuestos es una decisión que siempre va a dar como bastante vibrancia a la imagen, no sé si esa palabra existe, pero esta imagen de aquí me gusta porque la piel, esto de aquí, esta pequeña paleta de colores, la he sacado de todas estas pequeñas tonalidades que existen en la piel. Y a mí esto me gusta mucho porque yo otro fallo que tanto he cometido yo como luego veo a otros artistas que también están iniciándose, es un fallo muy común que veo que cometemos mucha gente, es no tener en cuenta que la piel puede tener una variedad de tonalidades enorme. Puede tener tonos más fríos, puede tener tonos más cálidos, depende de cómo incide la luz, dependiendo de el subtono de esa persona. Hay gente que tenemos la piel de subtono más frío, otros que tienen la piel más cálida, y eso también cambia mucho a la hora de, básicamente, que no es coger el plastilina de color carne y rellenar, sino que es que hay mucha riqueza en la tonalidad de la piel. Y yo creo que de hecho una piel rica en colores y en tonalidades da mucha vida a una imagen, porque al final también queramos que no se nos va los ojos a los rostros, a los personajes. Entonces, aprender a pintar la piel
no correctamente, pero sí de esta forma más pictórica, más plástica, ayuda muchísimo también a comunicar mejor lo que queramos comunicar con nuestra imagen. Y aquí os voy a enseñar esta otra ilustración que lo que os comentaba de los colores opuestos, o sea, esto puede ser perfectamente una imagen en blanco y negro, pero aquí la artista en cuestión ha decidido utilizar también como unas sombras en colores muy cálidos, casi rojos. De hecho, por aquí esto es prácticamente rojo y el resto son marrones, anaranjados, amarillos por aquí. Y las luces son prácticamente azules, lo cual crea también un efecto, pues eso, muy impactante, ¿no? Como enseguida nos llama la atención. En esta siguiente imagen, esto en teoría, o lo que nosotros entendemos, es que todo esto debería de ser blanco, ¿no? Porque es la nieve, el personaje va a ser de blanco, este ratito es blanco, pero el artista lo hace entender que todo esto es blanco, tiñéndolo de la misma luz ambiental, que en este caso es el azul. La nieve refleja muchísimo, además, cualquier color que haya en... Hola, Jovicón. Si os interesa el mundo de la música y siempre os ha dado curiosidad el mundo de los DJ, tenemos la charla perfecta para vosotros. En 10 minutos, en la zona de la teoría del temazo, DJ Charlie junto con sus chicos os darán una charla sobre la iniciación. Así que si no te quieres perder la teoría de la iniciación, acude en 10 minutos a la zona de DJs de la teoría del temazo. Esto nos hemos llevado, pero bueno, como os iba comentando, la nieve pues, refleja muchísimo la luz de aquí ambiental es azul, del cielo azul, entonces pues, totalmente lo refleja, pero tiene aquí diversos parches de luz que son reflejos también del sol, que la luz que da es amarillo, entonces aquí el artista nos da a entender que todo esto es blanco, haciendo que nada sea blanco. Esta imagen es tal cual, esto lo podemos entender que esto todo es blanco, pero aquí no hay nada blanco, o sea, igual estos parches de luz, que realmente si los... Bueno, sí, toda esta zona de aquí es blanca, que lo estoy viendo aquí en la imagen, efectivamente, aquí todo esto es blanco, pero el resto, las sombras son todas en colores fríos, en estos tonos azules que he sacado de aquí, y las luces, de hecho ni siquiera las luces, los reflejos de las luces, porque al ser la pared blanca también refleja la luz, y este reflejo da en esta pared, que es blanca, crea estos tonos dorados, amarillos tan saturados. Pero igualmente leemos que toda esta imagen, todo este edificio, es un edificio blanco. Yo, a la hora de crear este tipo de imágenes de cero, a mí me gusta empezar con lo más cercano al gris posible y a partir del gris ir como saturando progresivamente los colores. Porque si empezamos con colores muy saturados y después vamos desaturando, ahí es más difícil que acabemos encontrando esta armonía de colores en las luces y en las sombras para indicar que todo esto es del mismo color. Y al final, estas pequeñas notas de color que hay por toda la imagen, es mejor encontrarlas si empezamos desde lo más desaturado posible, si empezamos desde abajo y vamos construyendo y vamos añadiendo más saturación a los colores según vayamos avanzando en la imagen. Y de hecho aquí la siguiente es la rueda de color. Bueno, aquí como os decía, vemos que estos colores, el morado, están opuestos, también el naranja con el azul, que esto además se ve muy bien en la anterior imagen, que también utiliza los tonos dorados, anaranjados con los azules, estos tonos fríos que también son opuestos en la rueda de color. Este tipo de cosas siempre ayudan muchísimo a la hora de crear una imagen. Es muy efectivo, por así decirlo. Es una cosa que casi siempre funciona. Y los azules más intensos con los amarillos también siempre funcionan muy bien. Yo a mí la rueda de color y los colores opuestos es una cosa que me gusta mucho a la hora de hacer, como resaltar una imagen, tanto en ilustración como en fotografía, en cualquier ámbito. Me parece que esto es un centro. Pero lo que me refería con el tema de los grises y de ir saturando poco a poco, si nos imaginamos que aquí en el centro es el gris y según vamos avanzando para cada color se va saturando progresivamente, lo ideal es empezar aquí en el gris e ir como saliendo poco a poco y cogiendo colores hasta llegar a los más saturados. De hecho, aquí he marcado con estas flechas donde se situaría más o menos la saturación de estos colores, como por aquí, y estos se situarían por aquí. Como veis, no hay nada por aquí, no hay ningún color que salga de aquí.
no hay ningún color que salga de aquí. Yo creo que es cuanto más controlado sea el color, cuanto más tiremos de la tabla de color, cuanto mejor estudiado esté, mejor va a funcionar el color. Este tipo de cosas, muchas veces el ojo o nuestra propia mente de artista las interioriza y las entiende y las sabe plasmar, pero otras veces hay que estudiarlas por separado y hay que comprenderlas. Es un poco como aprender un lenguaje, es un poco lo mismo. A veces las estructuras gramaticales las tenemos que estudiar para entenderlas y cuando las hemos entendido ya nos salen solas. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. O sea, si entendemos la teoría y la hemos interiorizado, podemos empezar a hacer este tipo de cosas sin tener que recurrir a la teoría, a una rueda de color, a fijarnos bien en lo que estamos haciendo. La cosa es entrenar el ojo, pero también entrenar la mano, en el sentido de sé lo que estoy haciendo, sé por dónde voy a tirar. Y luego está Marta Nael, que la odio con violencia porque es capaz de meter todos los colores que existen. O sea, pero todo, aquí no lo estáis viendo bien, pero si veis la imagen realmente, o sea, aquí he metido de todo, aquí he metido amarillos, de todo, y a mí se le queda impresionante. O sea, esto ya me parece que es pasarse el juego, ¿vale? Y nada más. Esta es la cubierta del libro que tengo aquí, con mis 5 bujitas, que es una novela ilustrada. Mañana voy a hacer la presentación y ahora, cuando terminemos... ¿podríais hacerme las luces otra vez, por favor? Voy a estar firmando ahí fuera, justamente ahí. Y si queréis charlar conmigo o cualquier cosa, sois bienvenidos. Y ya está. Realmente era esto lo que quería comentaros. Si queréis hablar algo sobre ilustración, ¿vosotros os dedicáis alguno aquí a la ilustración de forma profesional o queréis dedicaros a ello? ¿Quieres? Bueno, ¿quieres dedicarte a la ilustración? ¿Tú también te dedicas a la ilustración? No, ¿quieres también? ¿Y tú te dedicas o quieres? ¿Quieres? ¿Tenéis pensado estudiar algo o tenéis pensado formaros de alguna forma? No sois muy jóvenes las tres, así que imagino que estáis todavía en etapa estudiante. Imagino que todavía no habéis dado el paso al mundo laboral, pero bueno, todo llega en esta vida. Si tenéis alguna duda, si queréis comentar alguna cosa. Pues mira, a colación de lo que estás ahora comentando, dada tu experiencia, que dices tú que Bellas Artes no te ayudó particularmente a crecer, ¿qué recomendarías a personas como ellas para que empiecen en sus primeros pasos? Realmente es que mi experiencia en este tema está muy... Sí, básicamente, a ver, podría decir que soy autodidacta, pero tampoco me gusta decirlo del todo porque también pues he hecho mis cursos por mi cuenta y todo eso, pero igualmente, desde luego, si os queréis dedicar a lo que es la ilustración digital, Bellas Artes, yo personalmente no os lo recomendaría. No sé qué tal está ahora, también es verdad que yo empecé la carrera en el año 2009, creo que fue. Sí, la terminé en el año 2014, entonces eso ya hace tiempo. De hecho, yo soy licenciada. Y yo fui el último... no cambia, pero igualmente de la licenciatura al grado, que es lo que hay ahora, así que ya, eso también es verdad. Pero sí que se enseña de otra forma, me refiero. Sí que se enseña antroponiendo, porque es que a mí, o sea, yo llegar a clase y fumar porros, o sea, es ahí, al escenario. O sea, literal, o sea, no... ¿Te enseñan algo de digital? No, a mí ya, bueno, a mí no me enseñan. Pues, de hecho, enseñé yo digital al profesor. Ay, ¿esto cómo lo has hecho? Pues es de ilustración. ¿Sabes? O sea, no tenía ni idea, el pobre. Era muy... No trabajaba digital, entonces era como... Yo quería aprender en digital y, de hecho, cuando intentaba presentar algún trabajo en digital no me lo aceptaban. Es como, no. Así que, desafortunadamente, no tengo forma tampoco de recomendar estudios ni nada. Sí que... Ahora las 5 en la zona de Idol Games comenzarán el torneo de Beat Saber. Si quieres pasar un buen rato viendo cómo compiten para ver quién es el mejor con sentido musical, no te lo puedes perder. Ahora, en breves minutos, en la zona de Idol Games, torneo de Beat Saber. Me llevo un susto porque pienso que alguien me está gritando en plan, ¿pero qué estás diciendo? Y me llevo un susto del copón y es como...
no, es la naranja mía. En cualquier caso, a ver, yo una cosa que también he aprendido es que esto es en el arte y en cualquier cosa. Podemos tener 80 años y podemos seguir aprendiendo cosas nuevas. De hecho, yo lo veo cuando veo artistas que llevan toda su vida dedicándose al arte. Siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay nuevas técnicas, siempre hay corrientes nuevas, siempre hay movidas que nunca has sabido y que... Por eso me parece que el arte también es una disciplina tan bonita y tan completa, porque nunca dejas de crecer como persona en ello. Y no hay normas, además, es una cosa que también he aprendido con el tiempo. Todo esto que os he explicado no son normas. Las normas están para aprender. Esto son herramientas, a la cual cada artista las pone en práctica de la forma que más mejor considere, ¿sabes? Entonces, y de hecho es tomar tus propias decisiones. Yo quiero pintar así, yo quiero pintar así. Pues está. Esta es la decisión que has tomado y nadie te puede decir nada porque es tu decisión como artista. Y nada, alguna cosa que queráis saber, si queréis saber algo sobre, no sé, mundo moral o cualquier cosa, o si queréis hablar más en privado conmigo o entre vosotros, lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta más para hacerla, podemos hacerla ahora. Si no, como ya os he dicho, voy a estar ahí fuera, voy a firmar libritos. Podéis ver que es una novela ilustrada muy bonita. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias por venir. De todas formas, aquí en Coruña tenéis ilustración como estudio superior. Por si alguien quiere hacer. ¿Dónde está? En la Pablo Picasso. Es privada. No es pública. ¿Es pública? Tiene pruebas de acceso. Con pruebas de acceso. Son muy complicadas, ¿verdad? A ver, hay una prueba teórica que normalmente es como hay que estudiar historia del arte. Después hay una prueba de dibujo que puede ser lo que ellos quieran, un póster o una perspectiva o te ponen un tenedor y lo dibujan. Sí. La vieja y confiable. La de hace 2 años fue un tenedor. Sí, eso en Bellas Artes también había antes pruebas de acceso, pero después no quitaron. De hecho, yo